Hola, buen día, hermanos. Me alegro de, bueno, iba a decir estar, aunque sea virtualmente, sí estar con vosotros, estar entre vosotros en esta mañana. Mm, Son muchos recuerdos y algunos muy emocionantes del tiempo que pudimos compartir en aquel campamento, que no se me olvida, y el cariño también, pues, de haber podido estar otras veces en la iglesia con vosotros compartiendo de la palabra. Como diría el apóstol, el Señor me es testigo de con cuánto amor os amo. Y estoy contento de que me hayáis dado la oportunidad y en especial de empezar una serie retante en la iglesia en la que los líderes le han puesto este título de una iglesia viva y saludable. Y estoy muy contento de verdad de poder inaugurar esta serie y de poder enfocar un tema tan retante como es el de predicar el tema de ser luz en medio de nuestro mundo. La misión id, sed y haced son las tres propuestas que tengo para compartir en esta mañana. Antes vamos a leer dos textos, que son los textos que se me han propuesto, que conocemos muy bien, pero que está bien que leamos de nuevo. El primer texto se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Un texto que de algunas otras maneras, pero en los cuatro evangelios aparece esta encomendación de parte del maestro, que en el de Marcos hay un tema ahí con los manuscritos, pero ahora no es lo que nos importa, pero en Mateo tenemos, bueno, de una manera muy sintética y muy bien resumida, lo que el Señor encomendó a sus discípulos. Mateo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Id y haced discípulos a todas las naciones. Saltamos al libro de los Hechos, lo que podría ser la segunda carta de Lucas, o el segundo evangelio de Lucas, y en el capítulo 1 de Hechos, versículo 8, también un texto muy conocido, leemos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Creo que es un tema, por un lado, retante. De hecho, ya cuestionarse, como ha hecho el liderazgo en vuestra iglesia, el tema de una iglesia viva y saludable ya es todo un reto, pero a la vez obliga a un reset. Es como volver de nuevo a plantearse el inicio, lo que el Señor espera de su iglesia. Y eso es un reto particular y es un reto también como iglesia. Y es a la vez un reset que debemos hacer de una manera particular. Yo siempre digo que los creyentes tendríamos que reconvertirnos cada día, y también es un reto colectivo como iglesia, reformándonos constantemente. La iglesia reformada, constantemente reformándose. Y este reto y este reset conlleva vida y conlleva sanidad. Por eso está muy bien el título de una iglesia viva y saludable. Encontramos en estos, yo diría que los dos textos, siempre se asocia el título de la Gran Comisión a estos textos del final de los Evangelios, pero yo creo que el libro de los Hechos también forma parte de esta Gran Comisión. Y creo que está muy bien fundir los dos textos que han escogido los hermanos para poder replantearnos este llamado del Señor para la Iglesia. Mateo 28, 19 empieza con uno de los tres primeros verbos que yo quería destacar. Id. Id. Y es que realmente es importante entender y recordar que el Señor nos manda a ir. Ir. Pero hay dos cosas importantes que me gustaría compartir antes. En primer lugar, que en el propio capítulo 28, si vamos al versículo 6, cuando Cristo ya ha resucitado,
vemos a mitad del versículo 6, venid, ved. Venid, ved dónde, el lugar donde fue puesto el Señor. Versículo 7, fijaros, id pronto y decid. Versículo 10, entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos. Nos encontramos con 3 ids en el versículo 28, el del versículo 7, el del versículo 10 y el del versículo 19 que hoy tratamos. Pero para entender la fuerza de este id, tenemos también que ver que hay primero un venid y ved. ¿Qué importante es eso? Porque para entender la misión de la Iglesia hay que tener visión primero. Hay que ver para luego ser misión, para luego ser sal y luz. Nuestro hermano Jaume Allonas, utilizando un ejemplo del mundo cardiovascular, pues él habla de que dice, tengo aquí apuntado, la Iglesia es como un corazón en sístoles y diástoles. Son estos dos movimientos que el corazón hace. Coge sangre y la expulsa, la bombea. Sístoles y diástoles. Atrae personas y las empuja. Pero primero las atrae. Y es importante que entendamos que primero el Señor dice, si tú quieres ir, primero tienes que venir, tienes que ver. Por eso decía que es un reto y que es un replanteamiento de volver al Evangelio. Si queremos ser luz y sal, tenemos que vivir de una manera diaria y real el Evangelio y, como decía antes, reconvertirnos cada día, convencidos, sabiendo. Me acuerdo en el campamento en que estuvimos juntos que os presentaba una mano con 5 dedos y 5 eses, y una de ellas era la saber. Una iglesia que sabe, una iglesia que está convencida. ¿No será que a veces nos cuesta predicar porque realmente dudamos del Evangelio que tenemos que predicar? El propio texto de Mateo 28, 19 nos dirá en el versículo 17 que algunos dudaban. Y eso afecta a la hora de ir. Por eso es importante primero la visión, la convicción, para luego ir hacia la misión. Otro detalle importante, es evidente, es que está en imperativo. Id. Y por tanto, está claro, no es una opción. El Señor nos está diciendo, mira, tenéis la opción de ser luz, de ir y predicar, sino que es un imperativo. Y no es una sugerencia tampoco. Es un mandamiento. El Señor es lo que quiere de su iglesia. Pero este imperativo recae, si veis el versículo 19, con fuerza en el haced, el segundo verbo del que os quería hablar. Id y haced. El texto original diría, este versículo 19 en el griego, yendo o habiendo ido, pues haced discípulos. Yendo pues, haced discípulos. Fijaros que el yendo, el id este es como podríamos decir que es el medio. Hay que ir, porque ese es el medio para ir a predicar. Pero la fuerza está en el haced. Yendo o habiendo ido, haced discípulos. Y este haced nos habla de acción, nos habla de trabajar, nos habla del ora et labora, ¿no? Trabaja. La iglesia tiene que estar trabajando, predicando el Evangelio. Es la instrucción. Es el gran mandato del Maestro. En los dos textos que hemos leído nos encontramos entre la resurrección del Señor y su ascensión. Son momentos importantes, vitales. El Señor va a concentrar todas sus fuerzas para estar en comunión con ellos, pero también para dejarles bien claro lo que espera de ellos y de aquellos que van a sucederles, en este caso, nosotros. Es la instrucción del Maestro. De hecho, Él lo hizo. Jesús vino, Jesús hizo discípulos. Filipenses 2. Sigamos este ejemplo del Señor Jesucristo, que se humilló, que se hizo hombre y estando en la condición de hombre, aún así se humilló hasta lo sumo y se entregó a sí mismo por este evangelio, por este camino de salvación para nosotros. ¿Y qué hay que hacer? Hay que trabajar mucho, hay que hacer grandes programas, hay que haced discípulos. Y esto nos recuerda una vez más que el propósito de la Iglesia no es un propósito o no debe ser un propósito proselitista. No se trata de ganar adeptos.
no se gana de tratar convertidos. Hace años había mucha fuerza en decir que en las predicaciones del Evangelio al acabar, pues haya una invitación y que la gente levante su mano. Y parecía que levantando la mano ya estaba todo hecho. Hemos aprendido con los años y entendemos que ser discípulo es mucho más que una confesión, que esa confesión puede ser el principio de un camino para un discípulo del Señor. Debe ser el principio, confesar el nombre del Señor y bautizarse también, como veremos seguidamente o el próximo domingo. Pero es importante. No es cuestión de ganar números, es cuestión de hacer discípulos. ¿Y el discípulo qué es? Un seguidor, aquel que va a vivir como cristiano. Seguidores que hacen más seguidores. Esa es la gran comisión. Seguir a Jesús haciendo más seguidores. Más seguidores. Luego veremos cómo. Desde el inicio del Antiguo Testamento, el Señor, ¿para qué llama a su pueblo Israel? El Señor busca un pueblo que le rinda culto, tal como dijo Moisés a Faraón. Pero Él quería que ese pueblo fuera luz a las naciones que le rodeaban. Es la constante, la demanda de Dios para su pueblo, Israel, cosa que, bueno, muchas veces sabéis que no se consiguió. Pero era el gran llamado. Y en el Sermón del Monte el Señor Jesucristo recupera esta idea y cuando está haciendo ese Sermón del Monte, lo que podría ser la constitución del reino del Señor, del reino de los cielos, introduce también esto, luz y sal, Mateo 5, 13 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Y entendemos que nos está diciendo que debemos ser eso. Y la palabra sal forma parte de esta palabra saludable, que es lo que nos estamos planteando, una iglesia viva, una iglesia saludable. Ahora, sabemos que tenemos que ir, sabemos que tenemos que hacer discípulos. ¿Y cómo hacer discípulos? Esa es una gran pregunta. El texto no nos lo dice y yo pienso que el Señor quiso que fuera así. Nos deja esa libertad, no todo se vale por descontado, pero sí que deja en manos de la Iglesia el pensar, el adaptarse a cada tiempo, como diría Pablo, me hago a todos, buscar muchas posibilidades para hacer discípulos. No se especifica cómo. Lo que sí que se especifica es que hay que salir. Id, hay que salir fuera de la Iglesia. Hay que vivir siendo, en medio de la pandemia, una vacuna. Hermanos, nuestro mundo tiene una pandemia mucho más preocupante que la del coronavirus y se llama pecado, la pandemia del pecado. Y si nosotros no denunciamos el pecado, y si nosotros no anunciamos el poder de Dios y su salvación, ¿quién va a hacerlo? ¿Quién va a hacerlo? Como dice una canción, si no lo hago yo, entonces, ¿quién lo hará? Hemos de ser una alternativa de esperanza y una alternativa de vida. ¿Por qué? El Señor nos llama que aunque no amemos al mundo, aunque no amemos el mundo, sí amemos al mundo. Es lo que hizo Cristo. Él amó al mundo, de tal manera amó Dios al mundo. Y ese tiene que ser el gran principio, el amor. El amor. Recuerdo de joven que hicimos, muy jovencillo, adolescente casi, hicimos un manual de evangelización para nuestra iglesia. Escribimos no sé cuántos folios, entonces se hacía con máquina de escribir, no había ni ordenador. Y planteamos a los ancianos de la iglesia donde estábamos los jóvenes, pues todo un proyecto de evangelización. Y había uno de los ancianos que iba haciendo así con la cabeza, y no decía nada. Era una estrategia, yo pienso que muy empresarialmente genial, a nivel de marketing genial. Pero al acabar, este anciano, cuando ya acabamos, dijo, ¿habéis acabado? Hay una cosa que falta en todo este dossier. Es el amor por los que nos rodean y es la pasión por las almas. Si no hay amor, si no hay pasión por las almas, todo lo demás es estrategia, pero no va a llegar a buen fin. Fijaros que Dios vino, es el id de él. Fijaros que Dios hizo, pero vino y hizo por amor. Pero hermanos, somos llamados
a salir de nuestra zona de confort. Qué bien se está en la iglesia. No nos da vergüenza predicar el Evangelio porque ya nos entendemos entre nosotros. Nadie se burla de nosotros, quizás se burlen cuando vean que entramos a los locales, pero una vez dentro, qué a gustito estamos, porque nos entendemos, porque ya está bien. Pero el Señor dice, salid, id, id y haced discípulos. Entonces, ¿qué estrategias hay? ¿Grandes campañas? Bueno, ¿por qué no? ¿Grandes dossiers y grandes proyectos de evangelización? Creo que el Señor nos deja esta libertad como iglesia. Saber adaptarnos en cada momento. Ahora en plena pandemia, por ejemplo, se están abriendo caminos nuevos y frescos para llegar a la gente, porque la gente está necesitada y porque tenemos las redes sociales y porque podemos hablar con el vecino que está angustiado y podemos darnos a conocer en nuestra fe a algunos que aún no habíamos podido hacerlo. ¡Qué gran oportunidad! Hablamos muchas veces de misiones. Y las misiones hay que defenderlas. Y los misioneros hay que orar por ellos y hay que levantar misioneros. Pero el Señor nos llama a que cada uno de nosotros, tú y yo, seamos misioneros día a día. Id y haced discípulos. Es un llamado para todos, no para los que tienen el don de evangelistas, no para los líderes de la iglesia, para todos y cada uno de nosotros. Y si tú, como dice una frase, quieres ir de misionero a la China, sé misionero primero en tu esquina. Si quieres ir a la China, sé primero misionero en tu esquina, porque realmente todos tenemos alrededor nuestro familia, vecinos, amigos, en el barrio, en nuestros puestos de trabajo. Ahí el Señor nos llama a id y haced discípulos. Y eso es un trabajo que hay que ir haciendo poco a poco, que hay que ir trabajando, que a veces se tarda. No nos desanimemos. Seamos luz, seamos esa sal, seamos ese goteo constante que convence a nuestro mundo del Evangelio que el Señor ha puesto en nuestros corazones, en nuestras mentes y también en nuestras bocas. ¿Qué os parece el vídeo? ¿Qué os parece el vídeo que acabamos de ver? Termina diciendo, esto es la iglesia. Qué importante. Esa visión misionera y esa misión, en consecuencia, es realmente el ADN de la iglesia. Una iglesia que está para adorar al Dios vivo y verdadero y para servirle predicando su palabra allí donde estemos,
cada uno de nosotros. Esto es la Iglesia. Me gusta este vídeo. Segunda parte de la predicación. Hechos 1:8. Vamos ahora por el segundo texto que hemos leído al principio. Fijaros que aquí nos encontramos también de nuevo antes de ser impulsados, antes del diástoles, tenemos el sístoles, ¿no? El ir hacia adentro, el convencernos para luego salir y expulsarnos a cada uno de nosotros hacia el mundo para predicar el Evangelio. Y fijaros que aquí el primero convencernos lo encontramos en los versículos 3 del capítulo 1 de Hechos, en el versículo 4. Dice que se presentó vivo Jesús. Así que antes de Mateo 28:19 que leíamos antes, nos encontramos como el ángel dice, venid y ved, y luego id. Pero primero venid y ved. Y aquí encontramos que Cristo se presenta vivo, Hechos 1:3, apareciéndoseles y hablándoles del reino de Dios. El Señor hace un reset nuevamente en aquellos discípulos y les reta también de nuevo, recordándoles lo mismo que les había dicho, pero por si acaso, aunque algunos aún dudaban, el Señor insiste y va a insistir en cuál es este llamado para la Iglesia. Y les mandó, en el versículo 4 encontramos que les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que se esperasen a la promesa del Padre. ¿Qué promesa era esta? Versículo 8 lo vemos de Hechos 1. Versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En realidad, Cristo ya había entregado el Espíritu a sus discípulos. Lo encontramos en los Evangelios, al final del Evangelio. Pero el Espíritu Santo tenía que venir de una manera poderosa sobre ellos para ir y hacer discípulos. Y les dice, esperaos, pero antes, vedme. Y se les apareció de nuevo y estuvo con ellos nuevamente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo iba a ser el que iba a capacitar. Y eso es muy importante. Terminaremos luego con esto. El Espíritu Santo es el que nos ayudará, nos capacitará, actuará con poder, de manera que el Evangelio llegue allí donde nosotros no podamos llegar por el poder del Espíritu Santo. De hecho, allí donde podamos llegar también debe ser por el poder del Espíritu Santo. Y aquí nos encontramos con el tercer verbo. Os he hablado del id, del hacer, pero aquí encontramos el ser. Y aunque no dice literalmente sed, pero encontramos en el versículo 8, me seréis. Da por hecho que va a ser así. ¿Qué es este me seréis del versículo 8? Yo creo que ahí hay una combinación. He estado leyendo a algunos comentaristas y ahí hay hay una combinación de profecía y una combinación de llamado. Porque el Señor está diciendo, vais a ser, porque luego ocurrirá, testigos. Pero también es una manera de recordar el llamado, sed testigos, igual que en Mateo 28, me seréis testigos. El libro de los Hechos, en cuanto a la parte de profética, digamos, de este versículo, encontramos claramente, y podría ser como si dijéramos que el título del libro de los Hechos podría ser me seréis testigos. Ese podría ser el título del libro de los Hechos de los Apóstoles. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el me seréis testigos. ¿Qué os parece? Nuevo título para el libro de los Hechos de los Apóstoles. Me seréis testigos podría ser el libro. Y el versículo empieza a hablarnos de algo geográfico. Y nos dice, me seréis testigos en Jerusalén, cosa que encontramos en los capítulos del 1 al 7 del libro de los Hechos. Me seréis testigos en Jerusalén. Y luego dice, en toda Judea, en Samaria, capítulos del 8 al 11. Y del 12 en adelante, hasta nosotros, hasta lo último de la tierra. Capítulos 1 a 7 en Jerusalén. Ahí empezó a expandirse, a explotar el Evangelio con aquellas conversiones masivas y con ese tremendo poder de la Iglesia acompañado de señales. Pero luego de Jerusalén encontramos en el capítulo 8, sobre todo los primeros 4 versículos, después de la muerte de Esteban, que Pablo persigue a la Iglesia y dice literalmente que empezaron a expandirse y fueron realmente testigos en toda Judea y Samaria. No hay tiempo ahora para hablar de Samaria, pero también es importante tener esto en cuenta. Os animo a que estudiéis también del porqué de Samaria. Y añade, y hasta lo último
de la tierra. Lo cierto es que son como círculos concéntricos. Es como si dijéramos en nuestros tiempos, me seréis testigos en Viladecans, en el Baix Llobregat, en Cataluña, ir expandiendo y hasta lo último de la tierra. Un buen autor, Broadus es su nombre, dice, si no se ensancha la circunferencia del cristianismo, su centro tiende a borrarse. Repito la frase. Si no se ensancha la circunferencia del cristianismo, si no va creciendo como cuando tiramos una piedra al agua, esas ondas, si no es así, el centro tiende a borrarse. Qué importante replantearnos la misión de la Iglesia, este reset, este volver al reto inicial a todas las naciones. Y ahí estamos nosotros, y gloria a Dios que así tuvo que ser, porque tú y yo somos hijos de Dios hoy por este a todas las naciones. Y podemos entender que no es necesario coger literalmente Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Nos está diciendo allí donde lleguéis, predicad el Evangelio. Y predicarlo con esa visión de hacer discípulos y que el pueblo de Dios crezca. Así que la misión implica estos tres grandes retos. Id, los tres en forma de imperativo, id en Mateo. Sed, Hechos de los Apóstoles, y haced, de nuevamente Mateo también. Id, sed y haced. Y podríamos terminar aquí, pero pensé, no es justo, porque me dejaría lo más importante. No sé en qué manera os va a afectar lo que ahora estoy compartiendo de parte del Señor o va a afectar en mi propia vida. Pero si va a depender de nuestras fuerzas, de nuestra convicción, no lograremos el propósito. Tenemos dos grandes aliados. Tenemos con nosotros a aquel que lo ha dado todo por nosotros y que quiere darlo todo por aquellos que nos rodean. Fijaros que es importante porque habéis dicho, hombre, no se ha dado cuenta que en Mateo no empieza por id, el versículo 19 del capítulo 28. ¿Cómo empieza? Por tanto. Por tanto. Y ese por tanto es muy importante porque previa a la gran comisión hay la gran declaración. Volvemos al libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19. ¿Qué dice, perdón, el versículo 18? Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tengo todo el poder porque me lo ha dado el Padre. Y teniendo claro esto, ahora sí, id y haced discípulos. Predicamos con el poder de Cristo. Debemos hacerlo así. No es nuestro el mérito. No es nuestra la estrategia. Es el poder del Señor que va a actuar cuando tenemos claro que hemos de ser sal y luz. Es el Cristo, es el Maestro, es el Todopoderoso. Por tanto, porque yo tengo poder, porque el Padre me ha dado el poder, podéis ir vosotros contando con este poder. De hecho, fijaros que terminará el versículo 20 de este capítulo 28, de hecho las últimas palabras del Evangelio de Mateo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sin Cristo yo no voy. Sin Cristo yo no voy. Es el poder de Cristo el que tiene que mover a la Iglesia y ese poder de Cristo el que tenemos que tener presente y anunciar a aquellos que nos rodean. Y en segundo lugar, no solo está Cristo con nosotros a la hora de ser misioneros cada uno de nosotros, está también la guía del Espíritu Santo. Hechos 1:8. Hechos 1:8 que decía, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero ¿qué dice antes? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Qué importante es esto. Qué importante es esto. No es mi estrategia. Para ir a la misión hay que estar en oración.
Antes os decía, si quieres ser misionero en la China, sé primero en la esquina. Ahora os diría, si quieres ser misionero allí donde sea, aunque sea en la esquina, debemos doblar antes nuestras rodillas. Tener claro que tiene que ser por el poder de Cristo y con la guía del Espíritu Santo. Va a ser Él quien nos conduzca. ¿Qué le ocurrió a Pablo? Él tenía carga por ir hacia un lado y el Señor dice, no, por aquí no, para allá. Y el Espíritu, dice Pablo, el Espíritu no nos dejaba y nos hacía ir hacia allá, hacia el otro lado. Y gloria a Dios que fueron hacia Macedonia. Y gloria a Dios que entraron en Europa, en nuestra Europa, para predicar el Evangelio. El Espíritu Santo guiaba cada paso. El Espíritu Santo también es el que nos da palabras. Lo dice las Escrituras. Él va a poner palabras en nuestra boca. Lo único que quiere es que estemos dispuestos, que yo vaya a mi trabajo por la mañana y diga, hoy es una oportunidad para compartir el Evangelio. Por el poder de Cristo, por la guía del Espíritu Santo. Señor, dame tú la oportunidad. ¿No deberíamos empezar nuestros días así, por la mañana? Bon dia, Senyor. Glòria a tu. Ajuda'm a predicar avui l'Evangeli. Pero no solo el Espíritu Santo nos conduce, no solo el Espíritu Santo va a poner palabras en nosotros, sino que es el propio Espíritu Santo quien convence de justicia, de juicio y de pecado. No vamos a convencer nosotros, ni individualmente ni como iglesia, sino es el Espíritu el que convence. Así que somos llamados a hacer discípulos. La gente luego actuará como tenga que actuar. Se podrán burlar como se burlaron de él, ya lo dijo el maestro. Podrán desechar aquello que predicamos. Pero el Señor aún así dice, id y haced discípulos. Y si vamos con fe en el nombre de Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo, el Señor va a dar su fruto. Lo veamos o no lo veamos, porque a veces no lo vemos y tiene que pasar tiempo con nuestros familiares, con nuestros amigos, pero el Señor nos va a usar para extender el reino. Fijaros que en el Evangelio de Mateo capítulo 28, los versículos que hemos leído 18, 19, aparecen las tres personas de la Trinidad. El Padre dando poder, Cristo, que es el que ha recibido el poder encomendando, y el Espíritu Santo guiando. Así que está muy bien predicar el Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que luego vamos a verlo reflejado en las palabras que siguen a la hora de bautizar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y termino. Versículo 20. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, debemos ser embajadores de Cristo. Se nos olvida. Tenemos un rango muy alto, hermanos. Cada uno de nosotros y como iglesia. Somos embajadores de Cristo. En nuestra iglesia hay un hermano que es delegado de la Generalitat en los Balcanes. Está en Libertad él, en la iglesia en Libertad. Y yo le digo siempre, se llama Eric, le digo, Eric, recuerda que eres delegado de la Generalitat, pero eres sobre todo embajador de Cristo. Embajador de Cristo. Cada uno de nosotros. ¿Eres ama de casa o amo de casa? Pero eres embajador de Cristo. Yo soy un tesorero en una empresa, pero soy embajador de Cristo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Somos embajadores y somos colaboradores. 2 Corintios capítulo 5. Sístoles y diástoles. Una iglesia que capta, en el buen sentido de la palabra captar, capta personas para Cristo, para luego expulsarlas a ser luz y sal allí donde estén. Esto es lo que quería compartir esta mañana, es el texto que se me ha dado, los dos textos que se me han dado, y la verdad que para mí ha sido renovador, porque deberíamos, aunque nos conozcamos estos textos de memoria, renovarnos una y otra vez. Hermanos, que el Señor os bendiga, que nos ayude, que nos perdone a veces nuestra falta de fe. Somos como esos discípulos que dudaban. Que el Señor nos impulse, que el Señor nos impulse a las iglesias en un mundo tan difícil, que ha dado la espalda a su Dios, a ser luz y sal, y a predicar un evangelio genuino, auténtico, con sencillez, pero con pasión
y siendo nosotros ejemplo de eso. Hermanos, vayamos, id, seamos, me seréis, y hagamos, haced discípulos. Un beso muy grande.